Ya se nos vino el calorcito, gloria a Dios por esta bendición. Pero bueno, vamos a prepararnos. Quiero invitarlos para que busquen en sus Biblias en el Salmo capítulo 81 y vamos a meditar, hermanos, en lo que dice el versículo número 8 solamente. Vamos a estar tomando por base el capítulo 81 de los Salmos, versículo 8. Cuando usted lo tenga, me indica con un amén en señal de que ya lo tienen. Gloria a Dios. Salmo capítulo 81, versículo 8. ¿Todos lo tienen, hermanos? Vamos a leer, hermanos, lo que dice así la palabra del Señor. Salmo capítulo 81, versículo 8. Lo leemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Pueden tomar su lugar en esta hermosa tarde, hermanos, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. Hermanos, en este día 29 de junio del año 2025, quiero, hermanos, tocar la primera parte de este tema. Cuidemos nuestro oído espiritual. Es la primera parte de este tema, hermanos. Cuidemos nuestro oído espiritual. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que Dios les bendiga en cualquier parte a donde se encuentren. Y hermanos, a todos los que estamos aquí en esta tarde, yo creo que es muy importante que nosotros, hermanos, al venir a la casa de Dios, podamos venir con ese propósito de escuchar la voz de Dios. Y yo creo que todos queremos oír la voz de Dios. Mas sin embargo, yo quiero decirles, hermanos, que hay un problema en nosotros. Cuando nosotros nos acostumbramos a venir a la iglesia por venir, y solamente, hermanos, venimos y no aprovechamos el tiempo, no aprovechamos lo que Dios quiere enseñarnos por medio de su palabra. Y nosotros tenemos que hacer una reflexión. ¿Qué es lo que está sucediendo en nosotros? ¿Será que, hermanos, de verdad nosotros sí escuchamos la voz de Dios, o nosotros estamos con un oído espiritual enfermo? En la palabra de Dios, hermanos, encontramos nosotros mucha palabra de Dios. Hermanos, por ejemplo, el Señor Jesús en los evangelios usó las palabras, hermanos: el que tiene oídos para oír, oiga. En el libro de Apocalipsis miramos nosotros que el Señor dice a las iglesias: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios siempre, hermanos, nos habla. Ese es el propósito de Dios, por el cual reúne a su pueblo en un lugar que se llama iglesia. Y nos reúne, hermanos, para que nosotros podamos escuchar su voz. Podamos, hermanos, estar atentos a la voz de Dios. Pero es necesario que nosotros estemos, hermanos, sanos con nuestro oído espiritual. Es decir, que no solamente nuestros oídos físicamente podamos escuchar, porque con estos oídos físicamente no podemos oír la voz de Dios. Tiene que ser, hermano, nuestros oídos espirituales que estén sanos, que estén despiertos, que estén atentos a la voz del Señor. Porque si no, déjeme decirle, hermanos, nosotros no vamos a entenderle al Señor. Dios va a hablar de una, de otra manera, y como que si no fuera con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando el oído espiritual no está sano, hermano, no recibe la instrucción de Dios. Leamos una vez más lo que dice el Salmo 81, 8, hermanos. Aquí, hermano, dice, este salmo se le atribuye a Asaf y dice así: oye, pueblo mío. Dios está hablando con su pueblo. Dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres.
Hermanos, esta palabra, amonestar, quiere decir, hermanos, instruir, quiere decir aconsejar, quiere decir advertir. Cuando Dios dice, oye pueblo mío, y te amonestaré, es decir, te quiero instruir, te quiero aconsejar, te quiero advertir. Pero cuando, hermanos, el oído espiritual de la iglesia no está atento o no está sano, hermanos, haga de caso que es como cuando una persona humanamente está perdiendo la audición, le gritan y apenas escucha, y muchas veces dice, no sé lo que me quiso decir esta persona, solo sabía que me estaba hablando, pero no le entendí, no puedo escuchar, no le pude escuchar lo que me quería decir. Muchas veces, hermanos, déjeme decirle, cuando en el pueblo de Dios nuestro oído espiritual no está sano, no está, hermanos, perfectamente en buenas condiciones espiritualmente, Dios advierte, Dios aconseja, Dios instruye, y como que si no fuera, hermanos, con nosotros, ¿verdad? Por ello quiero decirles, hermanos, nosotros debemos pedirle a Dios que nuestro oído espiritual esté sano, hermanos, porque el pueblo de Israel no le entendió a Dios, hermanos, porque su oído, hermanos, lo cerraban a lo que Dios les quería enseñar. Ahora nosotros no caigamos en la misma condición del pueblo de Israel, hermanos. Nosotros pidámosle a Dios que nuestro oído espiritual esté atento y que nosotros podamos guardar los mandamientos del Señor. La vida cristiana, hermanos, nosotros somos los que nos la complicamos. La vida cristiana es bien hermosa, bien preciosa, pero déjeme decirle, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, déjeme decirle, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, nosotros somos obedientes a Dios y nosotros, hermanos, pasamos a ser el especial tesoro de Dios. Imagínense usted, el Señor así le dijo a su pueblo Israel. Usted lee, hermanos, lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 5, dijo el Señor, si vosotros diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, mis mandamientos, seréis para mí mi especial tesoro. Pero si dieren oído a mi voz, dijo el Señor, también nosotros, si diéremos oído a la voz de Dios, hermanos, seríamos para Dios su especial tesoro, seríamos para Dios algo especial, porque nosotros, hermanos, seríamos obedientes a Dios, porque eso es lo que Dios quiere, hermanitos. El sabio Salomón dijo que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Sea un mensaje sencillo, sea un mensaje muy elocuente, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero el que tiene sus oídos sanos, escucha a su Señor, escucha lo que Dios le dice. Pero hermanos, cuando no está sano el oído, cuando se ha enfermado, hermano, déjeme decirle, nosotros, cuando el oído espiritual está enfermo, hermanos, solamente se escucha como cuando la persona está perdiendo la audición. Solamente escucha que alguien le está hablando, pero no recibe la instrucción. Pero aquel que está con sus oídos bien sanos, hablando humanamente, físicamente, escucha claritamente lo que se le está diciendo. Aprovecha, hermanos, cada palabra que se le está diciendo. Y espiritualmente, hermanos, cuando una persona no está con su oído atento, hermanos, no le entiende a Dios. No, la persona dice, no es conmigo la cosa, no es conmigo el asunto. Y así va transcurriendo el tiempo, pasan los años, hermanos, y en la persona no hay un cambio. En la persona no se mira, hermanos, frutos del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos,
no escucha la voz de Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 81:8 una vez más: oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Hoy no es el pueblo de Israel, hermanos. Hoy somos nosotros. Les hago una pregunta: ¿cuánto nos consideramos pueblo de Dios, hermanos? Si usted no se considera pueblo de Dios, no diga amén. Pero los que dijeron amén, hermanos, el Señor nos dice: oye, pueblo mío. Oye, pueblo mío, hoy nos dice Dios, hermanos, a nosotros: y te amonestaré. Es decir, hermanos, esta palabra en el diccionario secular tiene varias definiciones, pero quise traer, hermanos, lo más principal, que dice amonestar. Quiere decir hacer presente alguna cosa a uno para que lo considere, procure o evite. Advertir, prevenir, reprender. Todas estas definiciones vienen de la palabra amonestar. Y cada vez que Dios, hermano, nos habla como su pueblo, nos quiere hacer presente alguna cosa a uno, hermanos, para que la consideremos. Por ello, hermanos, al venir a este lugar, no es nada más de venir por venir. Dios nos quiere instruir, Dios nos quiere hacer reflexionar, que nosotros escudriñemos nuestros caminos, cómo estamos delante del Señor. De verdad, somos una iglesia, hermanos, que de verdad obedecemos al Señor, vivimos para Dios. Yo no lo sé, hermano, cada quien, pero eso es lo que el Señor quiere, hermanos: amonestarnos, quiere instruirnos, quiere advertirnos, quiere aconsejarnos. Es todo lo que el Señor quiere, hermanos, ¿verdad? Siempre eso ha sido el propósito de Dios: instruirnos, aconsejarnos, advertirnos. Es todo lo que el Señor quiere enseñarnos. No hay otra cosa. Dice Dios: hoy pongo el bien, el mal delante de ti. Si tú me escuchas, vas a seguir el bien. Si no me escuchas, vas a seguir en tu misma manera de vivir. Nada más que, hermanos, cuando nosotros seguimos al Señor, nos va bien a nosotros. Cuando nosotros no escuchamos a Dios y seguimos, hermanos, en nuestro mismo rumbo de vida, no hay un cambio en nosotros. Siempre somos las mismas personas. Siempre, hermanitos, batallamos con nuestra vida espiritual. Batallamos, hermanos, en nuestra vida familiar. ¿Por qué? Porque muchas veces no escuchamos la voz del Señor. Y el Señor nos quiere advertir, nos quiere aconsejar, quiere que nosotros, hermanos, seamos un pueblo obediente para Dios. Pero ¿cómo vamos a obedecer a Dios, hermanos? Yo quiero decirles: cuando nosotros estemos con un oído sano espiritualmente. Si no, hermano, déjeme decirle, ¿verdad? A veces, hermanos, los que predicamos la palabra de Dios, ¿verdad? Esto no solamente a los que predicamos la palabra de Dios hoy, sino aún antes, hermanos. Uno de los profetas, ¿verdad? Fue el profeta Nehemías, si no me equivoco, o Esdras, uno de ellos, los dos profetas, hermanos, casi agarró a aquella gente de los cabellos, hermanos. ¿Por qué? Porque sentía un vivo celo de Dios. Y cuanto muchas veces nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, como quisiéramos, hermanos, que la palabra de Dios, ¿verdad?, quedara en el corazón de la gente. Como quisiéramos, hermanos, que la gente escuchara la voz de Dios, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hermanos, esto es posible cuando cada uno de nosotros le pedimos a Dios: Señor, ayúdame a tener oído espiritual, que yo pueda entenderte a ti, Señor, que yo pueda escucharte a ti, Señor. Porque, hermanos, si no es Dios en nosotros, nosotros vamos a seguir el mismo rumbo de nuestra vida. Vamos a seguir, hermanos, ¿verdad? Por ello, si usted lee el Salmo 95, por ahí el Señor le dijo a su pueblo, hermanos: si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como vuestros padres en Meriba.
hermanos, cuando una persona endurece su corazón, hermanos, por más, ¿verdad? Por más que le hablen, por más que le digan, hermanos, déjeme decirle, humanamente, si no es Dios, hermanos, el que me hablara por medio de su palabra, hace ratos que yo me hubiera sentado, hermanos. Pero si cuando vengo a la palabra de Dios y vengo, hermanos, y miro los mensajes de Jeremías, Jeremías fue un hombre que Dios usó, hermanos, de una manera especial, y la gente no se convertía, hermanos, dura de corazón. Y el Señor le dijo, mira, tú los vas a amonestar, les vas a decir, pero no se van a convertir, no te van a hacer caso. En otras palabras, miren, hermanos, yo digo, Señor, si tú me dijeras eso, yo casi me siento, hermanos. Por eso Jeremías también, él, hermanos, renunció más bien, pero Dios no lo dejó. Y yo quiero decirles, hermanos, que predicamos la palabra de Dios. Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe que lo que hacemos aquí, no lo hacemos, hermanos, ¿verdad?, con otra cosa, sino lo que hacemos para la gloria del Señor. Y lo que Dios quiere es instruir a su pueblo. Y Dios, hermanos, ¿a quién va a usar? Sino a los que predicamos la palabra del Señor aquí. A Dios va a hablar a través de nosotros. Entonces, hermanos, si la iglesia del Señor no está sana espiritualmente, su oído no está atento, hermanos, no va a recibir la instrucción de Dios. No va a recibir la advertencia de Dios. Dios va a estar instruyendo, advirtiendo, aconsejando. Y hermanos, el pueblo va a seguir igual. Y esa no es la voluntad de Dios, hermanitos. La voluntad de Dios es que nosotros, cada uno, hermanos, desde el más grande hasta el más pequeño, podamos, hermanos, estar con nuestro oído espiritual bien atentos, y que nosotros recibamos la enseñanza de parte de Dios y que digamos, amén, Señor, a mí me estás hablando. Y que, hermanos, verdad, a la hora que se termina el mensaje, venir y decir, Señor, gracias por recordarme, gracias por hablarme, Padre, ayúdame, Señor, a estar con Señor, con mi oído espiritual atento a tu voz. Ayúdame, Señor, a ser una persona que a cada día, Señor, vaya detrás de ti, Señor. Porque, hermanos, déjeme decirle, el Dios a su pueblo Israel dice, oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres. En otra versión, hermanos, este versículo dice de esta manera. Dice, escúchame, pueblo mío, mientras te doy serias advertencias. Ay, Israel, si tan solo me escucharas. Hermanos, cada vez que venimos a este lugar, no sé cómo cada quien tome la palabra de Dios, pero cada mensaje, hermanos, cuando aquí abrimos la palabra de Dios, esta es palabra de Dios. Y aunque nosotros no seamos, hermanos, los mejores expositores de la palabra de Dios, pero cada vez que leamos la palabra de Dios aquí, hay serias advertencias para cada uno de nosotros. Hay serias advertencias, y usted o yo podemos decir, es el hermano. No, hermanos, es Dios aconsejándonos, advirtiéndonos, instruyéndonos. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, hermanos. Dios nunca ha querido lo malo para el hombre. Dios siempre ha querido lo mejor para los seres humanos. Pero es el ser humano el que, hermanos, por su necedad, porque no ha querido escucharle a Dios. Dios le habla, Dios le advierte, pero muchas veces, hermanos, no escucha las advertencias de Dios. No escucha las instrucciones de Dios. No escucha, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, puede ser que hay un problema espiritual. Hay un problema espiritual que por más, hermanos, que le dicen, hermanos, escucha pesadamente, muy apenitas allá, escucha la voz de Dios. Pero una persona que está con su oído atento,
hermanos, es una persona que de verdad escucha la voz de su Señor. Ahora yo quiero que miremos algo más, un versículo paralelo, hermanos, en el Salmo capítulo 57, busquen en sus Biblias. Vamos a mirar lo que el Señor dice aquí una vez más a su pueblo, hermanos. Este salmo también se le atribuye a Asaf. Y tienen el Salmo 50, hermanos. Versículo 7 dice así: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Veamos, hermanos, aquí una vez más, ¿verdad? Dios dice, oye, pueblo mío, y hablaré. Dios siempre habla a su pueblo. Dios siempre nos habla, hermanitos. Pero déjeme decirle, cuando una persona está enfermo de su oído espiritual, por ello nuestro tema es, hermanos, cuidemos nuestro oído espiritual. Cuando el Señor dice, el que tiene oídos, oiga, no está hablando del oído físicamente. Hermanos, con los oídos físicamente, les vuelvo a repetir, no se puede escuchar la voz de Dios. Tiene que escucharse con la voz espiritual, porque para ello vino el Señor, para sanar a los sordos espiritual. Vino a destapar los oídos de los sordos. Vino a hacer una obra gloriosa. Y el Señor, hermanos, a todos los que hemos creído en Él, quiere que tengamos un oído sano, un oído despierto, porque Dios nos está hablando. Y si nuestro oído está enfermo, hermanos, no vamos a escuchar la voz de Dios. No vamos a escuchar la instrucción del Señor. No vamos a escuchar las advertencias del Señor. Dios nos va a estar hablando de una y de otra manera. Y hermanos, y cuanto al pueblo de Dios no estamos con el oído atento, con el oído sano, salimos de este lugar y somos las mismas personas. Y Dios no quiere eso, hermanitos. Dios quiere un pueblo que a cada día, hermanos, se mire los frutos del Espíritu Santo. Gente seria, gente, hermanos, que ama a Dios, no de palabras. Gente que de verdad ha renunciado a los deseos de su carne, que ha renunciado, hermanos, a los placeres mundanos. ¿Por qué? No porque lo aprendió allá afuera, sino porque lo aprendió por medio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es instrucción. La palabra de Dios, hermanos, es una luz para su vida espiritual y la persona va cambiando. Pero si está la persona con sus oídos espirituales, hermanos, enfermos, todavía sordo espiritualmente, nunca va a haber un cambio, hermanitos. Va a venir el Señor y solo Dios sabe cómo lo va a encontrar, hermanitos. Yo quiero decirles, hermanos, en la iglesia del Señor, siempre, hermanos, en la iglesia, por muy pequeña, por muy grande que sea, siempre va a haber dos grupos de gente. Gente, hermanos, que va a estar con sus oídos sanos espiritualmente. Y gente, hermanitos, que no les va a importar su vida espiritual, ¿verdad? Gente, hermanos, que uno puede orar, puede ayunar y, hermanos, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tiene que ser la persona misma que quiera ser sana, que quiera escuchar a su Señor, que quiera ser, hermanos, instruido por Dios, que quiera seguir a su Señor. Hermanos, de verdad, los pastores, cuando, hermanos, miran a una persona, oramos, le pedimos a Dios, y la persona, hermanos, como que si no fuera con ella, como que si no se despeinara, hermanos, casi llega uno a decir, Señor, esta persona, por más, Señor, no sé qué más se le puede hacer, ¿verdad? Pero, hermanos, yo quiero decirles, qué bonito es cuando cada uno escucha la voz del Señor. Por ello hay muchos hermanos que, hermanos, los miramos venir al camino del Señor y de repente se mira su cambio. Gente que ama a Dios,
busca congregarse porque escucha la voz de Dios, busca hacer la voluntad de Dios, busca servirle a Dios. No, nadie lo está forzando. Sienten ese deseo porque escuchan la voz del Señor. Pero cuando no se escucha la voz de Dios, hermanos, no hay ese deseo de servirle a Dios, no hay ese deseo de congregarse. Si puedo, voy a la iglesia, si no puedo, no. Hermanos, no hay un compromiso. Yo quiero decirles, hermanitos, una persona que escucha la voz de su Señor ama estar en este lugar, hermanos. Hermanos, ¿qué decía David? Yo sé que aquí hay gente que conoce la palabra de Dios. ¿Qué decía David en el Salmo 27:4, hermanitos? Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Para David no era un sacrificio estar en la casa de Dios. Para David era un gozo estar en la casa de Dios, hermanito. Pero déjeme decirle, para mucha gente, cuando no está sano su oído espiritual, hermanitos, es un sacrificio venir a la casa de Dios. Es una carga, hermanos. Déjeme decirle, no, hermanos, para el que está sano espiritual, escucha la voz de su Señor desde temprano. Ya dice, hoy va a haber servicio. Está escuchando ya la voz de su Señor y viene a este lugar con ánimo, con regocijo. Viene a alabar, a bendecir el nombre del Señor. Viene a este lugar, hermanos, no por fuerza, viene voluntariamente a presentarse en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Pero, hermanos, muchas veces, ¿verdad?, cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, pensamos que nosotros tenemos la razón, pensamos que así es la vida cristiana, una vida a nuestra manera, como yo me la fabriqué, así es la vida cristiana. No, hermanos, déjenme decirles, la Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Y todo hijo de Dios que escucha, hermanos, la voz de su Señor, va a seguir lo que dice la palabra de Dios. Pero si nosotros no escuchamos la voz de Dios, no nos va, hermanos, a hacer ni cosquillas la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios, hermanos, cuando no se escucha la voz de Dios, ya no hace efecto en la vida del ser humano. Puede predicar quien predique, hermanitos. Déjeme decirle, para él le da lo mismo. Para él le da lo mismo, pero hermanos, predique quien predique. Pero el que escucha la voz de su Señor, esa persona, hermanos, Dios le habla. Dios le habla. Dios tiene diferentes maneras de hablarle, y aún hasta en sueños Dios le puede hablar, hermanitos. Quiero que miremos algo, lo que dice la palabra de Dios, hermanos. En Job, busquen en sus Biblias, hermanos, y vamos a mirar algo que dice aquí la palabra del Señor, hermanitos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde, hermanos? Vamos a mirar lo que dice Job, hermanos. Job capítulo 33, busquen en sus Biblias, hermanos. Y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Desde del versículo, hermanos, 14 en adelante, vamos a mirar lo que dice aquí la palabra del Señor. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, por sueño o en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre el hombre, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Veamos, hermanos, y luego dice el versículo 17, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Dios, ¿de cuántas maneras tiene de hablar Dios, hermanos? Según el versículo 14 dice, sin embargo, en una
o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala, dice su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Pero para eso habla Dios, hermanitos, para quitar de nosotros lo que nosotros pensamos que está bien, para quitar de nosotros la soberbia, para quitar de nosotros todo. Pero cuántas veces, hermanos, de verdad, muchas veces déjeme decirle, yo quedo asombrado, hermanos, admirado. Desde que yo me convertí, he escuchado gente que dice, Dios a mí me habla, Dios me habla. Y hermanos, pero digo yo, hermanos, ¿por qué no se miran los frutos? ¿Por qué no se mira en ellos que de verdad es Dios obrando en sus vidas? Hermano, déjeme decirle, tenemos que tener mucho cuidado, porque, hermanos, no vaya a ser que no sea la voz de Dios la que estemos escuchando. Porque déjeme decirle, en el ámbito espiritual, hermanos, como se puede manifestar la voz de Dios, como se puede manifestar también la voz del enemigo. No nos olvidemos que también el diablo se viste como ángel de luz. El diablo también habla, y muchas veces, si no estamos atentos en nuestra vida espiritual, podemos oír una voz y aparentemente es Dios hablando, pero muchas veces puede ser que no sea el Señor, porque el que escucha la voz de Dios se mira en su vida, se mira en su testimonio, se mira algo especial en ese hombre, en esa mujer. La gente puede ver en ese hombre los frutos del Espíritu Santo de Dios. Pero, hermanos, si yo digo, a mí Dios me habla, pero no se mira un cambio, hermano, tiene toda la razón usted de dudar, porque que Dios, hermanos, es aquel que habla y no hay un cambio en nuestra vida. En cada hombre, en cada mujer que de verdad Dios le habla, hay un cambio. Se mira en esa persona algo especial de parte de Dios, hermanitos. Por ello, déjeme decirle, cuando Dios nos habla, hermanitos, en nosotros, de verdad, hay un cambio. Hay algo especial que se mira en cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cómo se miraba el rostro de Moisés cuando subió al monte a hablar con Dios, hermanos? Resplandecía su rostro. Había algo especial en aquel hombre, hermanitos. Quiero decirles, cuando un hombre, una mujer, hermanos, Dios le habla, tiene comunión con Dios, se parece a su Señor. ¿Por qué cree usted que a Pedro, cuando negó a su Señor, le dijeron, tú eres uno de los que andabas con él? Porque tu hablar te delata, tú hablas como ellos. Ese hombre, por más que negaba a su Señor, hablaba como su Señor, hermanos. Yo quiero decirles, cuando una persona escucha la voz de su Señor, hermanos, habla como un hombre espiritual, se comporta como un hombre, como una mujer espiritual. Alguien que de verdad escucha la voz de Dios, hermanos, es una persona que se mira en su testimonio los frutos del Espíritu Santo de Dios. Dios tiene diferentes maneras de hablar, hermanitos, pero hay que pedirle a Dios que sea Dios el que nos esté, hermanos, verdaderamente hablando. Ahora, quiero que miremos en Job capítulo 36, hermanos, y veamos lo que dice la palabra de Dios, hermanos, de los versículos 10 al 12. Job capítulo 36, versículos 10 al 12. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor: despierta además el oído de ellos. ¿Para qué dice, hermanos? Para la corrección. Y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha.
Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Oigan, hermanos, lo que aquí está diciendo la palabra del Señor: despierta además el oído de ellos para la corrección. Qué bueno sería que nosotros, hermanos, cada uno le dijéramos: Señor, despierta mi oído. Señor, que pueda tener un oído sano, Señor, un oído que pueda escucharte, que puedas tú instruirme, porque la palabra de Dios dice: despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Cuando una persona escucha la voz de Dios, acepta la corrección de Dios, se aleja del pecado, se aleja de todo camino de iniquidad, hermanos. Porque quiero decirles, esto solamente lo puede hacer el Señor. Hermanos, cuando uno de verdad escucha la voz del Señor, el salmista dice en el Salmo 97:10: los que amáis al Señor, aborreced el mal. El que ama a Dios, no de palabras, no de labios, es una persona que ama a Dios, escucha la voz de Dios, aborrece todo camino de pecado. Usted lee el Salmo primero y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Ese hombre es bienaventurado, es dichoso, porque no se detiene en el camino de pecadores, no se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. El que escucha la voz de Dios no se entretiene con los enemigos de Dios, no se entretiene en las cosas del mundo, en otras palabras. Pero, hermanos, hay que estar con nuestro oído sano, aceptar la corrección de Dios, aceptar que Dios lo que quiere es una vida santa, que nosotros nos apartemos de toda iniquidad, de todo pecado, hermanitos. Y dice el versículo 11: si oyereis y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Es decir, hermanos, si una persona escucha la voz de Dios, acabará sus años, hermanos, dice la palabra de Dios, y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar. Y, hermanos, y dice, y sus años en dichas. Hermanos, dice la Biblia que David, cuando estaba viejo, hermanos, ya cuando murió, dice que murió en una buena condición. No crea que David murió así como sea, no, hermanos, dice la Biblia que murió en buena condición. Cuando una persona de verdad, hermanos, porque cuando decimos, hermanos, verdad, de oír la voz de Dios, no quiere decir que no vamos a cometer ningún error, ninguna falta. No, eso, hermanos, es antibíblico. Todos somos seres humanos y todos de alguna manera fallamos al Señor. Mas sin embargo, el que oye la voz de Dios se equivoca y le pide perdón a Dios y se levanta, y, hermanos, y casi le dice al diablo: ¿sabes qué, diablo? Me pusiste una zancadilla, pero me levanto en el nombre del Señor y escucho la voz de mi Señor que dice que Él está conmigo. Y, hermanos, siga adelante avanzando. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está con él, escucha la voz de su Señor. Pero, hermanos, déjeme decirle, cuando una persona no escucha la voz de Dios, hermanos, quién sabe cómo vaya a terminar sus días. Va a terminar, hermanos, sus días solo, triste, hermanos, sin saber lo que va a hacer. Porque quiero decirles, es triste no escuchar la voz de Dios, hermanitos. Es triste cuando una persona no escucha la voz de Dios. Y hay muchas personas, hermanos, que a pesar de haber estado en el camino de Dios o de estar en el camino de Dios, a veces no le encuentran sabor a su vida. Dicen: ¿para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Para qué estoy aquí? Y, hermanos, miran puras cosas negativas. Mas sin embargo, el que escucha la voz de Dios,
Hermanos, puede tener luchas, pruebas, pero dice, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y hermanos, tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay algo en esa persona, hermanos, por eso, cuando esa persona escucha la voz de Dios, tiene una paz y va a terminar sus días, hermanos, en una dicha, en una felicidad. Para él, hermanos, ahora sí como dijo el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para ese hombre, para esa mujer, hermanos, va a ser una bendición. No va a ser, hermanos, cualquier cosa. Por ello, los que, hermanos, de verdad queremos tener un oído espiritual, qué preciosa oportunidad tenemos en esta tarde, hermanos, de decirle, Señor, ayúdame, enséñame, Señor, a oír tu voz, Señor. Yo quiero tener que mi oído espiritual esté despierto, esté atento a tu voz, Señor. Que, Señor, cada vez que yo venga a tu casa, yo pueda oír tu voz. Antes de irme a dormir, yo pueda oír tu voz. A leer tu palabra, yo pueda oír tu voz. Hermanos, qué bueno sería que nosotros siempre escucháramos la voz del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche, hermanos? Ahora, hermanos, vamos a leer algo más en la palabra de Dios. Y aquí vamos a detenernos en esta tarde, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a continuar, si Dios nos lo permite, para el día martes, hermanitos. Busquen en sus Biblias, hermanos, en Isaías capítulo 1, hermanos, busquen lo que dice la palabra de Dios. En Isaías capítulo 1, hermanos, cuando lo tengan, vamos a leer lo que dice aquí la palabra de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 19 solamente. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Veamos, hermanos, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Esto es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo, hermanos, ¿verdad? Que si ellos querían y le oían, comerían el bien de la tierra. Nosotros también en esta tarde estamos en este lugar. Si nosotros queremos, hermanos, podemos comer lo mejor, hablando espiritualmente. Cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, hermanos, Dios nos bendice de una manera muy especial. Pero si no, déjeme decirle, hermanos, también dice ahí la palabra del Señor, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Si nosotros endurecemos el corazón, hermanos, el mal no lo estamos haciendo nosotros. El mal no lo estamos haciendo nosotros. Cuando nosotros cerramos nuestros oídos a la palabra de Dios, a la voz de Dios, hermanos, quiero decirles, los que sufrimos somos nosotros. Mucha gente, por no escuchar la voz de Dios, han endurecido su corazón, su oído, hermanos. En vez de aceptar el consejo de Dios, se han salido de la iglesia, se han ido, hermanos, y muchos están batallando espiritualmente. Andan, hermanos, allá afuera otra vez, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero nosotros, los que estamos en esta tarde, en este lugar, qué oportunidad tan grande tenemos de parte de Dios, hermanos, que le podemos decir a Dios que nos ayude a estar con nuestro oído atento, con nuestro oído sano, para escuchar la voz del Señor en todo tiempo. Hermanos, pónganse de pie ahí donde están. En esta tarde, Dios bendiga a nuestros hermanos también que nos están escuchando, que nos están mirando a través del Facebook. Hermanos, usted también, quiero decirle que Dios le ama, que Dios le habla, le advierte, le aconseja. Pídale a Dios tener un oído espiritual atento a la voz del Señor, para que pueda ser un buen hijo, una buena hija de Dios, y que pueda seguirle a Él. En esta tarde, hermanos, los que estamos aquí,
Vamos a darle gracias a Dios. Los que gusten pasar aquí al altar, acérquense, hermanos, vamos a hablar con Dios. Padre celestial del cielo y de la tierra, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, tu palabra es instrucción para nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú siempre quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Tú nunca quieres, Señor, que el hombre camine solo a la aventura, Señor. Tú siempre quieres aconsejarnos, quieres hablarnos a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Pero cuántas veces, Señor, muchas veces el hombre ha endurecido su corazón. Padre bendito, si hubiera alguien en esta tarde que está dejando, Dios mío, Señor, que su oído espiritual se enferme, que su oído espiritual, Señor, ya no escucha tu voz, Padre, en esta tarde, destapa ese oído, Señor, sana ese oído, Padre. Tú eres el único médico por excelencia, el único Dios que tiene poder para glorificarse de una manera especial, Señor. No permitas, Padre, que vivamos una vida, Señor, con un oído enfermo, con un oído, Señor, cerrado, con un oído, Señor, que escuchemos pesadamente tu palabra. Oh Señor, en esta tarde, aquí estamos delante de tu presencia, Señor.